Guadalupe Ortiz fue de las fundadoras de Siglo XXI junto con Arnaldo Orfila Reynal y Laurette Sejourné, su mujer. Ella estuvo no solamente como las fundadoras, sino como las que hacían el trabajo editorial en Siglo XXI. Sabemos que esta editorial nació porque destituyeron el señor Díaz Ordaz, aquel que sacaban como un simio en las manifestaciones del 68, a don Arnaldo por publicar Los hijos de Sánchez, de Óscar Luis, donde trata de una familia de una vecindad, lo cual indignó a ese presidente y entonces utilizó a una sociedad que se llamaba de Geografía y Estadística para darle un golpe a don Arnaldo. Pero según muchos testimonios, más de 300 intelectuales de los más reconocidos en México fundaron Siglo XXI en un lugar y tú estuviste ahí. Platícanos brevemente de este asunto de la fundación para después seguir por qué ahora ya se quiere liquidar a esta editorial y qué sufriste tú después de la fundación, mi querida Guadalupe. Muchas gracias, Jorge. Agradezco mucho tu invitación y desde luego a Radio Educación que me permitan el uso de la palabra para abordar un tema que en las recientes semanas se ha dado a conocer y que está relacionado con la venta de las acciones de Siglo XXI Editores. Bueno, primero aclarar que yo no soy socia fundadora, puesto que yo ingresé a Siglo XXI en 1978 y es hasta ese momento... Y es hasta ese momento cuando suscribo las primeras acciones y a partir de ahí pues integro la planilla de accionistas. Y efectivamente, como tú lo has señalado, en el 7 de noviembre de 1965, don Arnaldo es removido de su cargo por la publicación de esos libros, o esos libros fueron el pretexto para su remoción. Ahí mismo surgió la idea, casi al momento o al día siguiente, de fundar una nueva editorial. De hecho, el mismo don Arnaldo relata en diversas entrevistas realizadas por Alejandro López y Antonio Noyola en octubre y noviembre de 1986, con alrededor de 20 horas de grabación, que dan como resultado algo más de 200 cuartillas. Una parte de ese material, en 1989, con ese material se realizan 2 programas para la serie El vuelo de la palabra, que conducía Antonio Noyola los lunes en la noche y se transmitía precisamente en Radio Educación. Revistas que son una especie de relatos y memorias. Don Arnaldo también se refiere a su vinculación inicial con México en el año de 1921 y por supuesto a la fundación de Siglo XXI Editores. Menciona que una vez cesado ese mismo día, por casualidad se encuentra un periodista de Excelsior, de apellido de Champs, quien al enterarse de lo ocurrido... Eduardo de Champs. Exactamente, quien al enterarse de lo ocurrido lo publica en primera plana y la noticia corrió como reguero de pólvora. Don Arnaldo señala que la primera persona que le habló fue precisamente Elena Poniatowska, preguntándole qué pensaba hacer y su respuesta fue, por lo pronto, entregar la dirección del fondo y después veremos. Entonces ella le dijo, tenemos que fundar otra editorial, hagamos otra editorial, lo cual le agradece y se va al fondo a reunirse con el personal para informarles de lo ocurrido, considerando que era un sueño el pensar que se pudiera crear otra editorial, como le acababa de decir Elena. Como la noticia ya se había hecho pública, esa misma noche lo visitan en su domicilio don Jesús Silva Herzog, Pablo González Casanova, Guillermo Haro, Fernando Benítez y algunos más. Y en esa reunión se fortalece la idea de crear una nueva editorial para ser dirigida por él y con el nombre Siglo XXI, que don Arnaldo tenía previsto para una revista. Como señalas... Hay que decir que era el siglo XX todavía y ellos ya estaban en el siglo XXI. Exactamente, era con una visión de futuro, desde el mismo nombre, ¿no? Crear un catálogo consistente con autores de
prestigio en sus distintas áreas del conocimiento, ¿no? Y bueno, pues 15 días más tarde de esa reunión es que se hace una comida en el Club Suizo a la que asisten alrededor de 300 personas y la mayoría de ellos son los accionistas fundadores. Se concreta la iniciativa para constituir la nueva editorial denominada Siglo XXI Editores. Sin un accionista mayoritario, sin que el propio Arnaldo Orfila lo fuera. Pues ¿cuántas acciones tenía Arnaldo Orfila? Porque muchas veces alguien que funda algo dice, pues yo me quedo con el 50+1 para determinar lo que suceda próximamente. Pues lo cierto es que desde el inicio su capital accionario era menor al 2%. Obviamente al paso del tiempo hubo recapitalizaciones porque los accionistas nunca cobraron dividendos, todos se recapitalizaron. Después hubo una nueva venta de acciones, precisamente en el año 78, que es cuando yo adquiero mis primeras acciones. Posteriormente, incluso a mi salida, que fue en el año 2001, el número de accionistas que integraban el capital de $1 millón de pesos a esa fecha, el capital social de $1 millón de pesos a esa fecha, era de más de 500 accionistas. Entonces todos eran minoritarios con una idea central: sacar libros que interesaran a la gente, que movieran el mundo rural y que tuvieran otra visión diferente de la oficial. Exactamente. Entonces te digo, pues ahí en el Club Suizo fue donde se consolidó la idea de crear la editorial. Y don Arnaldo, en sus propias palabras, nuevamente lo que dice es que la trascendencia mayor me la dio el hecho de que el gobierno se ocupara de echarme del fondo. Eso agrandó mi perspectiva humana, social y política, porque de otra forma yo no hubiera convocado a tanta gente, 300 o más, para que cenaran alrededor mío, pagaran su cubierto y fundaran una editorial. De modo que eso se lo debo a México y su sociedad. Las derrotas que se convierten en victorias, por decirlo poéticamente. Exactamente. Entonces ese es el hecho que motivó la creación de Siglo XXI Editores. Bueno, y tú entras ya en el año que nos dijiste, ¿qué empiezas a hacer? Guadalupe Ortiz, bueno, y después ¿por qué te dicen adiós, por decirlo amablemente, del siglo XXI? Claro que sí. Bueno, pues primero te comento que de 1965 a 1989, Arnaldo Orfila fue director general de Siglo XXI Editores, como es sabido. A partir de 1989, por una fractura que le implicó no menos de 8 operaciones, fue nombrado director general vitalicio. Pero hasta muy poco antes de su fallecimiento, que ocurrió el 13 de enero de 1998, siempre estuvo pendiente de lo que ocurría en la editorial. A lo largo de toda su gestión, siempre mantuvo reuniones periódicas con el Consejo de Administración y también convocó anualmente a los accionistas para informarles sobre la marcha administrativa, contable y financiera de la editorial, de los nuevos proyectos editoriales y de todo lo que fuera necesario que supieran. Antes de cada asamblea anual de accionistas, se elaboraba un folleto denominado Memoria y Balance, con la convocatoria misma y el detalle pormenorizado de lo ocurrido en el ejercicio fiscal anterior. Documento que desde su fundación y hasta el año 2001 se les hizo llegar a los accionistas. La mayoría de los 100 años de vida los dedicó a impulsar su pasión, su máxima pasión, una inmensa pasión por lo que él mismo definía así: entiendo la labor editorial como una manera de posibilitar la comunicación entre los creadores de la cultura y el mundo que quiere acceder a ella. Esa vocación me llevó a la fundación de revistas y al trabajo editorial. La contribución más grande y más respetable de un editor es permitir al creador trascender a la sociedad, a la historia del pensamiento. Bellísimas palabras, pero entonces llegas tú, empiezas Yo ingreso al siglo XXI en enero de 1978. Los primeros años me desempeñé como secretaria de don Arnaldo, a partir de 1987 como su asistente, y en 1989 él mismo me propone al Consejo de Administración
para que se me designe como gerente general de la editorial. La salida de Siglo XXI Editores ocurre el 21 de mayo de 2002, no como una renuncia voluntaria, sino como consecuencia del despido violento e injustificado que Jaime Labastida ejecutó en mi contra. ¿Y por qué en contra tuya, Guadalupe? Ha cometido este señor muchas arbitrariedades, entre otras, dice Elena Poniatowska, tomar la revista Vuelta cuando corrieron a Octavio Paz, pero ¿por qué en contra tuya en Siglo XXI? Pues de alguna manera yo manejaba el legado de don Arnaldo, yo trataba de cumplir como lo había hecho bajo su dirección, sobre todo con los autores, con el respeto al pago puntual de sus regalías, con un manejo lo más objetivo posible en la contratación de obras. Y obviamente, pues Jaime tenía otra visión de lo que era ser un director de una editorial, ¿no? Él cuando llegó a Siglo XXI, si bien formaba parte de la planilla de accionistas, pues tenía menos del 1% de acciones. Sin embargo, como él mismo lo ha manifestado de manera abierta, a lo largo de las 3 décadas que ha estado como director de la editorial, pues se ocupó de comprar acciones. De tal manera que pues ahora se anuncia que él es el accionista mayoritario. Ahora sí existe un accionista mayoritario, puede tomar las decisiones que quiera porque tiene la mayoría calificada más uno, que es más del 50% del capital accionario, ¿no? O sea, más que editor, se convirtió en un comerciante de acciones. Pero por ahí se dice, un columnista llamado Humberto Musacchio, dice que incluso vendió esto a una casi empresa fantasma. Compró tal cantidad de acciones que puede hacer esta venta, que no la ha realizado hasta en este momento que estamos hablando, pero que ya la tiene perfilada. Sí, tengo entendido que ya por lo mismo, yo realmente me enteré por las notas periodísticas de lo que había ocurrido. Según él dijo, además también en una entrevista que le hicieron por allí en YouTube, que pues el hecho ya estaba consumado. Lo único que al parecer frenó que se realizara la asamblea de accionistas es que no estaba protocolizada esa venta. Pero hasta donde entiendo, él ya recibió la cifra millonaria que dicen que es de $7 millones, ¿no? Sí, se ha hablado de eso. Si uno trata de investigar quién es esa empresa que la compró, pues no hay rastros. Entonces, Humberto Musacchio dice que parece que se creó apenas hace 6 meses. Entonces, pues no sé. Considero que los que aún son accionistas del siglo XXI es el momento que tendrían que tomar acciones y aún siendo accionistas minoritarios, pues hacer una indagación de realmente qué es lo que pasa, en qué manos van a quedar las acciones del siglo XXI. Sí, porque además, como tú nos has relatado, me has dado una noticia que yo no sabía. Qué bueno que Radio Educación desde hace tiempo con el señor Noyola empezó a entrevistar a don Arnaldo Orfila y hay que recuperar ese testimonio, pero como tú has relatado, pues todo se hizo con una idea cultural de trascendencia, de hacer las cosas bien, y resulta que llega un señor ligado a otro señor del PRI, su hermano, que tuvo muy la fama desde que fue gobernador de Sinaloa, y hace una acopio de acciones con tal de obtener una ganancia, algo que no estaba previsto desde entonces. ¿Lo ves así? Así es, porque como te mencionaba, cuando había dividendos, estos se recapitalizaban, o sea, nadie cobraba un 5 por el hecho de ser accionista. ¿Cuál es su ventaja? Que tenía un descuento importante en la compra de libros del Fondo Editorial Siglo XXI y con eso estaban bien servidos, ¿no? Se vivía, las instalaciones eran austeras. Una de las primeras cosas que Jaime hizo a mi salida fue remodelar sus oficinas, tener su baño privado, tomar parte de la terraza para tener una oficina más amplia, cosas suntuosas que don Arnaldo jamás se le hubieran ocurrido hacer, ¿no? Pues sí, es que estás hablando, y lo has dicho muy bien,
Uno era un editor, un hombre de cultura, un hombre de proyección en el mundo, y otro parece que es un empresario porque lo ha sido a lo largo de su vida, aunque ha estado en cuestiones culturales, pues siempre se ha hablado que él ha sacado raja de esas cuestiones desde el Festival de Sinaloa con su hermano, hasta su paso por el Instituto Nacional de Bellas Artes, y hasta, como dice Iván Restrepo en un artículo, está en varios colegios, pero les recomienda a quienes están con él o junto a él que guarden su cartera, no se las vaya a robar, porque parece que este señor ha resultado más un comerciante que un intelectual, como se decía. ¿Y por qué en realidad a ti te saca de la editorial? ¿Eras un obstáculo para esto de la compra? De alguna manera sí, porque quien estaba hasta 1998 como presidente del Consejo, que ya se habían tenido distintos problemas con él por el haber hecho compras de acciones, incluso con autopréstamos que se había hecho de siglo XXI. O sea, tomaba un préstamo de siglo XXI para comprar a alguien más acciones del siglo XXI e incrementar la parte accionaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, estando yo como gerente general, se me había dado la consigna de estar pendiente de cualquier movimiento accionario que se hiciera para reportarlo. Pues considero que esa era la gota que derramaría el vaso para que al paso del tiempo, una vez que ya no estaba su hermano en la gubernatura de Sinaloa, en la que él era director de Difocur y pues manejaba, como tú dices, los festivales, etcétera. O sea, que tenía varias cachuchas, varias nóminas en las que estaba, ¿no? Pues sí, se repartían las horas para atender asuntos en Sinaloa y asuntos en siglo XXI, ¿no? Y como dice el refrán, al que varios amos sirve, con ninguno queda bien. Así es. Pues creo que tu testimonio, no abundaremos más, pero es un llamado a todos los que todavía son poseedores de acciones del siglo XXI y a la sociedad misma, para que cuando menos intentemos hacer algo, y tu testimonio puede ser muy importante, contra este señor que está privatizando una editorial que fue, yo lo llamo así, de todo el pueblo mexicano, porque quienes estaban ahí pues no estaban por un interés pecuniario, sino por hacer una labor intelectual y cultural. Así es. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir, Guadalupe Ortiz? Pues solamente recalcar que si él dice que la compra de mis acciones fueron de buena fe, la buena fe hubiera sido que a mí me hubiera informado que alguien más le había mostrado una carta en la que se me mencionaba a mí y en la que se repartían esas acciones, aunque él ya sabía que esas acciones me habían sido cedidas en vida. Lo único que queda claro es que se puede decir que las cosas se hacen de buena fe, pero en los hechos se demuestra la mala fe. Y esa misma mala fe es la que lleva a no solamente haber tenido desde un inicio el objetivo de convertirse en el accionista mayoritario, sino que al final de su camino, como lo menciona, una vez llegada a una etapa de su vejez, pues decir, ahora vendo y el destino del siglo XXI, pues es lo que menos me importa, ¿no? Terrible cuestión, te agradecemos mucho tu testimonio y como siempre, y nos has recordado, Radio Educación está atento de todos los procesos culturales importantes de este país. Tiene un archivo que hay que preservar como oro puro para las siguientes generaciones. Muchas gracias, Guadalupe Ortiz, por estar con nosotros en tiempos de COVID. Al contrario, Jorge, muchas gracias a ti y a Radio Educación. Buenas tardes. Hasta luego.